Bienvenido una semana más a este espacio donde la naturaleza nos habla en silencio. Un canal dedicado a descubrir las curiosidades ocultas del mundo vegetal. Esas que pasan desapercibidas, pero que están ocurriendo a nuestro alrededor. Si has llegado hasta aquí por primera vez, ponte cómodo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Hoy exploraremos un nuevo secreto de las plantas. Uno de esos misterios que no se ven, pero que cambian la forma en que entendemos la naturaleza. Así que respira hondo, deja que la curiosidad te acompañe y acompáñame, una vez más, a escuchar lo que el mundo vegetal tiene que contarnos. Hoy vamos a hablar de las plantas que detectan terremotos. La Tierra nunca está completamente quieta. Aunque todo parezca estable, bajo nuestros pies el planeta se mueve lentamente, casi en silencio. Las rocas se presionan unas contra otras. Las placas tectónicas se empujan con paciencia infinita. La energía se acumula poco a poco, durante años, incluso durante siglos. Nosotros no lo notamos. Seguimos con nuestra vida cotidiana. Caminamos, trabajamos, dormimos, confiando en que el suelo es firme. Pero antes de un terremoto, la Tierra no se rompe de repente. Primero cambia. Y esos cambios no siempre son visibles. Mucho antes de que el suelo tiemble, algo ocurre en lo profundo. Las rocas comienzan a fracturarse lentamente. Aparecen pequeñas grietas invisibles. Se libera presión acumulada. Gases atrapados durante décadas empiezan a escapar. El agua subterránea modifica su composición. Incluso los campos eléctricos del subsuelo se alteran de forma sutil. Nada de eso es perceptible para nosotros. Pero no todos los seres vivos perciben el mundo de la misma manera. Las plantas viven ancladas al suelo las 24 horas del día. No se mueven, no huyen, no pueden escapar cuando el entorno cambia. Su supervivencia depende de una capacidad fundamental: percibir con antelación. Por eso, desde hace siglos, el ser humano ha observado algo inquietante. Antes de grandes terremotos, ocurren cambios extraños en los campos, en los huertos y en los bosques. Plantas que se marchitan sin causa aparente. Árboles que pierden hojas fuera de temporada. Cultivos que dejan de crecer de forma repentina. Durante mucho tiempo, estas observaciones se descartaron como coincidencias o supersticiones. Sin embargo, lo curioso es que estos relatos aparecen en lugares muy distintos del mundo, separados por miles de kilómetros. Y aún así, se parecen demasiado. En antiguos textos chinos se describen cosechas que cambiaron su aspecto poco antes de terremotos devastadores. En Japón, campesinos hablaban de árboles que parecían enfermar días antes de que la tierra se sacudiera. En regiones volcánicas del Mediterráneo, se mencionaban floraciones anómalas antes de movimientos del suelo. No eran científicos. Eran observadores atentos, personas que vivían conectadas a la tierra y aprendían a leerla con paciencia. Con el paso del tiempo, la ciencia comenzó a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si no eran simples coincidencias? Para entenderlo, hay que comprender qué ocurre realmente antes de un terremoto. Porque un terremoto no es un evento aislado. Es el resultado final de un proceso largo y silencioso. Durante ese proceso, el subsuelo se transforma lentamente. Y esas transformaciones dejan huellas. Las plantas, a diferencia de nosotros, están en contacto directo con esas huellas. Sus raíces exploran el suelo constantemente. No solo buscan agua y nutrientes. También reaccionan a cambios físicos, químicos y eléctricos. Para una planta, el suelo no es solo un soporte. Es una fuente continua de información. Cuando el equilibrio del subsuelo se altera, la planta lo percibe. Aparecen signos de estrés sin una causa visible. Las hojas pierden turgencia. El crecimiento se ralentiza. El metabolismo cambia. La planta no sabe que se acerca un terremoto, pero su entorno ya no es el mismo. Es como si la tierra empezara a susurrar, y las plantas fueran las primeras en escucharlo. El lenguaje oculto bajo la tierra. Bajo la superficie del suelo existe un mundo invisible. Un espacio oscuro, húmedo y silencioso, donde las raíces se extienden en todas direcciones. Para una planta, este mundo subterráneo es tan importante como el aire o la luz. Las raíces no solo sirven para sostener la planta, son órganos sensibles, diseñados para explorar el entorno. Detectan agua, minerales, temperatura y también cambios anómalos en el suelo. Mientras nosotros solo vemos tierra,
Las raíces están leyendo constantemente lo que ocurre bajo nuestros pies. Antes de un terremoto, el suelo no se comporta igual. Las rocas profundas comienzan a fracturarse lentamente. Aparecen microgrietas invisibles. Cambia la presión interna del terreno. Estos cambios alteran el flujo de agua subterránea y la distribución de minerales. Para una raíz, estas alteraciones no pasan desapercibidas. La planta empieza a recibir señales contradictorias. Algo ya no encaja. Y su metabolismo comienza a ajustarse. Cuando las raíces detectan un entorno inestable, la planta responde. No con movimientos bruscos, sino con cambios internos. Se ralentiza el crecimiento. Se modifican los flujos de savia. Las hojas pierden turgencia. La energía se redirige a la supervivencia. Desde fuera parece que la planta simplemente no está bien, pero en realidad está reaccionando a un entorno que ya ha cambiado. Las raíces funcionan como sensores naturales, afinados por millones de años de evolución. No buscan predecir el futuro, sino adaptarse al presente. Cuando el suelo empieza a comportarse de forma extraña, las plantas lo saben. No porque entiendan el peligro, sino porque su cuerpo responde automáticamente, en silencio, sin avisar, sin moverse. El suelo habla, y las raíces escuchan. En lo profundo de la Tierra existen gases atrapados desde hace miles de años. Uno de ellos es el radón. No tiene olor, no tiene color y no deja rastro visible. Pero cuando las rocas se fracturan lentamente, este gas comienza a liberarse hacia la superficie. Antes de muchos terremotos, la cantidad de radón en el suelo aumenta de forma anómala. No es una explosión repentina, sino una filtración lenta, casi imperceptible. La Tierra empieza a liberar señales químicas, y lo hace en silencio. Las plantas absorben agua y gases del suelo de manera continua. No pueden elegir qué entra en su sistema. Simplemente responden a lo que el entorno les ofrece. Cuando el radón aparece en mayor concentración, el equilibrio interno de la planta se altera. No de forma dramática, sino sutil. La respiración vegetal cambia. La fotosíntesis se vuelve menos eficiente. El crecimiento comienza a ralentizarse. Desde fuera, parece un cambio sin explicación. Antes de algunos terremotos, se han observado hojas que amarillean sin razón clara. Plantas que dejan de crecer aún teniendo agua suficiente. Cultivos que pierden vigor de forma repentina. No hay sequía. No hay plagas. No hay frío extremo. La causa está bajo tierra. El cuerpo de la planta responde a una señal química que no podemos ver. El radón no es una advertencia consciente. Es una consecuencia física de un subsuelo que se está transformando. Las plantas no entienden el mensaje, pero su organismo reacciona. La tierra no grita, deja pistas, y las plantas son de las primeras en recibirlas. Cuando las rocas se presionan y se fracturan, generan pequeñas cargas eléctricas. Son extremadamente débiles, imposibles de percibir para nosotros, pero existen. Antes de un terremoto, el campo eléctrico del suelo puede cambiar de forma sutil. No es un fenómeno constante, pero se ha observado en múltiples ocasiones. La tierra se carga y se descarga, muy lentamente. Las plantas utilizan señales eléctricas para coordinar sus procesos internos. Gracias a ellas regulan su crecimiento, su respuesta al estrés y su defensa. Cuando el entorno eléctrico cambia, estas señales internas se ven afectadas. La planta no se mueve, pero su fisiología se ajusta. Es una reacción silenciosa, inmediata, automática. Cambian los estomas, los pequeños poros de las hojas. Se modifica la respiración vegetal. Se alteran los flujos internos de energía. Desde fuera, no ocurre nada espectacular. Pero dentro de la planta, algo ya no funciona igual. La señal ha sido recibida. Durante millones de años, las plantas han aprendido a responder a cambios mínimos. No pueden huir, así que deben anticiparse. Las señales eléctricas del suelo no les dicen, habrá un terremoto. Les dicen, el entorno ya no es estable. Y eso es suficiente para reaccionar. No todas las plantas muestran cambios antes de un terremoto. Algunas parecen completamente indiferentes. Otras, en cambio, reaccionan de forma evidente. Esta diferencia ha llamado la atención de los investigadores durante años.
¿Por qué unas sí y otras no? Los árboles viejos, con sistemas radiculares extensos, suelen mostrar mayor sensibilidad. Sus raíces alcanzan capas del suelo que rara vez cambian, por lo que cualquier alteración resulta evidente. También las plantas acuáticas y las que viven en suelos húmedos parecen reaccionar con más intensidad. Están más conectadas al subsuelo. Muchas de estas plantas llevan generaciones creciendo en zonas sísmicas. Han sobrevivido a temblores, movimientos y cambios constantes. La evolución ha afinado su capacidad de respuesta, no como una predicción, sino como una adaptación. Estas plantas no saben lo que ocurre, pero su cuerpo lo siente. No avisan, no se mueven, no hacen ruido, simplemente reaccionan. Y en ese silencio, quizá, se esconda una de las formas más antiguas de percepción del planeta. Durante muchos años, las reacciones de las plantas antes de los terremotos fueron consideradas simples coincidencias. Sin embargo, con el avance de la tecnología, algunos científicos comenzaron a observar estos fenómenos con más atención. En distintos laboratorios del mundo se realizaron experimentos discretos. Plantas conectadas a sensores eléctricos. Medición constante de su crecimiento. Observación de cambios en la fotosíntesis, en la respiración y en la actividad celular durante largos periodos de tiempo. En varios casos, se registraron alteraciones fisiológicas poco antes de terremotos reales. Cambios que no podían explicarse por variaciones climáticas, falta de agua o presencia de plagas. No siempre ocurría. No siempre era claro. Pero ocurría lo suficiente como para despertar preguntas. Algunos estudios mostraron variaciones en la actividad eléctrica de las plantas horas e incluso días antes de movimientos sísmicos cercanos. En otros casos, se observaron cambios en la absorción de agua o en el crecimiento radicular. Estos resultados no permiten predecir terremotos con exactitud, pero sí sugieren que las plantas reaccionan a señales tempranas del subsuelo. Hoy en día, algunos investigadores exploran la posibilidad de utilizar plantas como bioindicadores naturales. No como sustitutas de los sismógrafos, sino como una fuente adicional de información. La ciencia avanza despacio, pero empieza a escuchar. Entonces surge la gran pregunta: ¿las plantas detectan realmente los terremotos? La respuesta honesta es compleja. Las plantas no predicen el futuro. No saben que un terremoto va a ocurrir. No tienen intención ni conciencia del peligro. Pero sí reaccionan al presente. A un presente que ya está cambiando, aunque nosotros aún no lo percibamos. Detectan gases, cambios eléctricos, alteraciones químicas y físicas del suelo. Señales que forman parte del proceso previo a un terremoto. No es magia. No es intuición. Es biología. La dificultad está en interpretar esas reacciones. No siempre significan que un terremoto vaya a ocurrir. A veces el subsuelo cambia y luego se estabiliza. Otras veces, la tensión se libera de otra forma. Por eso, hablar de predicción sería incorrecto. Pero hablar de sensibilidad no lo es. Las plantas son sensores vivos, afinados por millones de años de evolución. Donde nosotros vemos calma, ellas pueden percibir tensión. Tal vez no nos avisen del futuro, pero sí nos muestran que algo ya está ocurriendo. La próxima vez que camines por un jardín, un campo o un bosque, detente un momento. Observa las plantas a tu alrededor. Parecen inmóviles, silenciosas, tranquilas, pero no están desconectadas. Sus raíces exploran el suelo. Sus células reaccionan. Su metabolismo se adapta. Mientras nosotros confiamos en la estabilidad del terreno, ellas sienten cada pequeño cambio. Cada alteración invisible. Cada señal temprana que la Tierra libera en silencio. La Tierra nunca deja de hablar.
Simplemente no siempre lo hace de una forma que sepamos escuchar. Quizá las plantas no puedan avisarnos con palabras, pero llevan millones de años leyendo el lenguaje del planeta. Y tal vez, si aprendemos a observarlas con más atención, podamos entender un poco mejor los mensajes ocultos bajo nuestros pies. En la próxima curiosidad, seguiremos explorando otros secretos silenciosos de la naturaleza. Esos que ocurren sin ruido, sin aviso, justo antes de que todo cambie. Hasta entonces, mantén la curiosidad despierta y aprende a escuchar el silencio. Nos escuchamos en la próxima entrega.